Buenas noches, mi nombre es Daniela Vergara Rincón. Vengo a hablar un poco sobre la genética y sobre el síndrome que escogí para exponer. La genética es la rama de la biología que trata de la herencia y de su variación. La herencia se refiere a la que descendencia tiene a asemejarse a sus padres, basándonos en el hecho de que nuestro aspecto y función biológica, es decir, nuestro fenotipo, viene por determinado en gran medida por nuestra constitución genética, es decir, nuestro genotipo. Gregor Johann Mendel fue un monje agustino católico y naturalista quien formuló, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del guisante o arveja, las hoy llamadas leyes de Mendel, que dieron origen a la herencia genética. Los primeros trabajos en genética fueron realizados por Mendel. Inicialmente efectuó cruces de semillas, las cuales se particularizaron para salir de diferentes estilos y algunas de sus mismas formas. En sus resultados encontró caracteres los cuales, según el alelo, sea dominante o recesivo. Pueden expresarse de distintas maneras. Los alelos dominantes se caracterizan por determinar el efecto de un gen y los recesivos por no tener efecto genético sobre un fenotipo heterocigótico. La ley o principios que plantea Mendel, la primera ley o principio de la uniformidad: cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales. El cruce de dos individuos homocigóticos, uno de ellos dominante es AA mayúscula y el otro recesivo AA minúscula, origina solo individuos heterocigóticas, es decir, los individuos de la primera generación filia son uniformes entre ellos, A mayúscula, A minúscula. La segunda ley o principio de la segregación: ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. El cruce de dos individuos de la F1, que es la primera generación filia, A mayúscula, A minúscula, dará origen a una segunda generación filia en la cual reaparece el fenotipo A minúscula. A pesar de que todos los individuos de la F1 eran un fenotipo A mayúscula, esto se hace presumir a Mendel que el carácter A minúscula no había desaparecido, sino que solo había sido opacado por el carácter A mayúscula, pero que al reproducirse un individuo, cada carácter se segrega por separado. Y la tercera ley o principio de la combinación de independiente hace referencia al cruce polihíbrido cuando se considera un carácter polihíbrido, cuando se considera dos o más caracteres. Mendel trabajó este cruce en guisantes en los cuales las características que él observaba, color de semilla y rugosidad de su superficie, se encontraban en cromosomas separados. De esta manera, observó que los caracteres se transmitían independientemente uno de otros. Esta ley, sin embargo, deja de cumplirse cuando existe vinculación. Dos genes están muy cerca y no se separan de la meiosis. Bueno, estructuras de los cromosomas y su importancia para el desarrollo del ser vivo. Los cromosomas son ADN rodeado de proteínas llamadas histonas en estructuras llamadas nucleosomas. Al constituirse en espirales, los cromosomas se compactan marcadamente. Los nucleosomas están enrollados para formar nucleofilamentos de 30, los cuales dan vueltas y se organizan en forma de lazos. Durante la mitosis, los lazos se enrollan más aún para dar la estructura que se ve en la metafase de los cromosomas. Algunos cromosomas son importantes porque permiten la prevención de muchas enfermedades hereditarias y por ello se pueden definir las características de los seres vivos. Son significativos también para definir el sexo del ser vivo, siendo posible masculino o femenino. Asimismo, en ellos están disponibles todas las informaciones que las células necesitan para crecer. Bueno, ¿cuántos cromosomas y tipos hay? En el ser humano encontramos 23 pares de cromosomas, 22 pares son llamados autosomas y el par restante es el encargado de definir el sexo de la persona, en el caso de una mujer, su par se encuentra compuesto por dos cromosomas XX, mientras que en el caso de los hombres, el par se compone de un cromosoma X y una cromosoma Y.
Dentro de los cromosomas se encuentra almacenado el ADN de cada ser humano. Antes de hablar de los tipos cromosomas, es importante saber que existen varias clasificaciones de cromosomas. Para empezar, se divide en dos grandes grupos: cromosomas procariontes. Los cromosomas procariontes están formados por una única cadena de ADN con forma circular, y los cromosomas eucariontes están formados por dos cadenas de ADN repetidas en forma de espiral. Para mantener su forma, necesitan la participación de cromosomas. Son este tipo de cromosomas los que aparecen en las células humanas. Tipos de cromosomas humanos según la ubicación del centrómero. Cada cromosoma está formado por dos unidades longitudinales llamadas cromátidas, unas por un centrómero que divide a cada cromátida en dos brazos. Se diferencian varios tipos de cromosomas según a qué altura esté situado el centrómero. En metacéntricos, el centrómero está en la mitad de la cromosoma, por lo que los dos brazos de cada cromátida miden lo mismo. Submetacéntricos, el centrómero está algo desplazado del centro, por lo que un brazo es ligeramente más grande que otro. Acrocéntricos, el centrómero está lejos del centro, por lo que uno de los brazos es muy corto y el otro es muy largo. El telocéntricos, el centrómero está tan cerca del extremo que solo se ve un brazo. Tipos de cromosomas humanos que existen según su función. Los cromosomas humanos codifican todas las características que tenemos. Como sabéis, tenemos dos sexos, hombres y mujeres. Las diferencias entre ambos sexos están codificadas genéticamente en los cromosomas sexuales. Bueno, cromosomas sexuales, como ya hemos dicho, son los responsables de las características diferenciadoras de cada sexo. En humanos hay dos cromosomas sexuales, el X y el Y. De modo que las mujeres son XX y los hombres son XY. Cromosomas somáticos. Los cromosomas autosómicos son los que codifican para todas las características que no son sexuales. Tipos de anomalías cromosómicas. Está el síndrome de Down o trisomía 21, el síndrome de trisomía 18 de Edwards, síndrome o trisomía 13 de Patau, síndrome de la charla del CRI, DU o síncope menos del síndrome, cancelación parcial del arma corta del cromosoma 5, síndrome del lobo Hirschsprung o síndrome de la cancelación 4P, síndrome de Jacobsen o desorden de la cancelación 11Q, el síndrome o la presencia del Klinefelter de cromosoma X adicional en varones, el síndrome de Turner o presencia solamente de un único cromosoma X en hembras, y el síndrome XXX de XYY síndrome. Bueno, en esta parte voy a empezar a hablar sobre el síndrome que escogí, que fue el síndrome de Patau o trisomía del cromosoma 13. La definición: el síndrome de Patau o trisomía 13 es un trastorno genético generado por la alteración en el material genético del cromosoma 13. Entre las alteraciones de los cromosomas se presentan diferentes modificaciones del ADN, como la trisomía 18 y el síndrome de Down, donde encontramos que hay un par de cromosomas adicionales, pero cuentan con manifestaciones diferentes, en la cual hay 3 copias del mismo. En otros casos, la trisomía 13 se debe a la translocación de un tercer cromosoma en alguna de las 2 copias. La prevalencia de este síndrome es muy baja, un caso por cada 12.000 recién nacidos, y se presentan más en niñas que en niños, probablemente porque los fetos masculinos con este síndrome sobreviven menos que los fetos femeninos. Bueno, causas de este síndrome. Al ser una alteración estricta del ADN, la trisomía del cromosoma 13 se puede presenciar en la mayoría o solo en algunas células del cuerpo humano. Existen diferentes causas por las cuales se produce esta alteración dependiendo de los factores que lo causen. La presencia de un cromosoma extra puede causar el síndrome de Patau, el tercer cromosoma en el par 13. Altera todas las células del organismo. Esta trisomía también puede causarse por medio del mosaicismo. Esto se refiere al que al desarrollo del cigoto se produce 2 o más líneas genéticas que producen una alteración solo en algunas células.
La trisomía parcial es otra de las causas del síndrome de Patau. Esta es dada por la presencia de una parte de cromosoma extra de las células, produciendo cambios y alteraciones en el desarrollo normal de la persona. Los síntomas y clínica de síndrome del Patau. Esta alteración genética produce un desequilibrio en el desarrollo embrional, por lo cual es la causante de un alto espectro de síntomas y modificaciones morfológicas y funcionales de los pacientes. Entre las más resaltantes podremos encontrar labio leporino paladar hendido, manos empuñadas, disminución de tono muscular o también conocido como hipotonía, polidactilia, dedos extras en las manos o pies, alteración de la implantación de las orejas, se encuentra en una zona más baja, en discapacidad intelectual, holoprosencefalia, ojos muy cercanos, ausencia del tejido cutáneo en el cuero cabelludo, coloboma, agujeros o audición en el iris, en la microcefalia, la cabeza muy pequeña, ojos de tamaño reducido, criptorquidia, micrognasia, que es la mandíbula inferior de tamaño reducido, y el pliegue palmar único. Tipos de trisomía 13. Las alteraciones del cromosoma 13 pueden presentarse en una de las células del cuerpo o en su totalidad. En la parte total, se presenta cuando hay presencia de un tercer par en el cromosoma 13 en todas las células del cuerpo. La mosaicismo por trisomía 13 se presenta solo en el 5% de los casos y hay un par extra del cromosoma 13 solo en algunas células. La trisomía parcial es la presencia de solo una parte adicional del cromosoma 13 en las células. No se presenta todo el cromosoma, sino una parte de él. El tratamiento que se le puede hacer a este síndrome. Desde el primer momento del nacimiento, el recién nacido con síndrome de Patau debe ser tratado por los médicos. El tratamiento para la trisomía se decidirá por los médicos especialistas teniendo en cuenta la puntuación en el test de Apgar. Este es un test realizado para valorar el estado general del neonato. Por lo general, las puntuaciones se realizan por debajo de los 7 puntos en los pacientes con síndrome de Patau. Esto indica a los médicos cómo actuar para extender la esperanza de vida del paciente. Sus familiares y padres deberán aprender a realizar maniobras y técnicas para el cuidado de su bebé. Esto será decisivo para mantener su vida. Vamos a hablar un poco de la historia. La historia aparece en registros del síndrome de Patau desde el año 1657, cuando el médico anatomista danés Thomas Bartholin hace la primera descripción de un caso, pero no fue hasta el año 1960 que el médico genetista germano-americano Klaus Patau reporta la presencia de un cromosoma 13 adicional en estos pacientes. Esto es todo. Muchísimas gracias.